tratar su cáncer utilizando quimioterapia sistémica, tal como cisplatina, antraciclinas, todos aumentan el riesgo. Entonces, esta es una gran proporción de pacientes que van a desarrollar eventos trombóticos. ¿Y cuándo pasa? ¿Qué es cómo se deben de tratar? Esta diapositiva les muestra cómo hemos tratado a pacientes con trombosis ya durante muchas décadas, y este régimen funciona muy bien en aquellos pacientes que no tienen cáncer. Entonces, empezando con heparina de bajo peso molecular, fondaparinux o heparicia fraccionada, estos pacientes funcionan muy bien cuando tienen terapia a largo plazo con warfarina también. Desafortunadamente, en pacientes de cáncer la historia es diferente. Para los pacientes de cáncer, cuando se les trata warfarina a largo tiempo, tienen trombosis recurrente ¿Y por qué es la warfarina tan problemática para pacientes de cáncer? Para empezar, tienen mucho más interacciones con medicamentos, particularmente por la quimioterapia. Desarrollarán mala nutrición, alteraciones del tracto digestivo en respuesta a la quimioterapia, muchos náusea, vómito y diarrea, falla renal o disfunción renal, y sus anticoagulantes se interrumpen por procedimientos invasivos. Todo esto contribuye a las respuestas fluctuantes de los anticoagulantes que no se pueden decir. Se desarrolló trombocitopenia por el cáncer subyacente o precisamente por el tratamiento que se les da. Cuando se desarrolla el aumento de hemorragia aumenta, y cuando estás tratando con warfarina es difícil hacer la titulación. Cuando los pacientes requieren tratamientos invasivos frecuentes, tal como la paracenterisis, con los pacientes con cáncer de ovario prácticamente es imposible mantener los niveles terapéuticos IRN, porque hay que interrumpir y nuevamente interrumpir y reiniciar la warfarina. Como ustedes saben, en los pacientes que recibieron múltiples cursos de quimioterapia, sus venas se vuelven muy difíciles. Es muy difícil tomar la sangre. Hay pobre acceso en las venas. Complica el monitoreo de laboratorio, que contribuyó a una pobre o baja calidad de vida para los pacientes. Muchas personas sienten que tomar warfarina es solamente una pastilla. Se asocia a una tremenda calidad de vida por la necesidad de monitoreo en los pacientes de cáncer. Si hay que cambiarle la dosis de warfarina frecuentemente, esto potencialmente puede resultar no seguro. Pueden confundir cuál pastilla es cuál pastilla, pueden estar cambiando el medicamento por otro, y finalmente, como ya les he dicho anteriormente, aun si mantienes el nivel terapéutico de warfarina, los pacientes de cáncer tienen mayor riesgo de trombosis recidiva o recurrente. Y esto se muestra muy bien en esta tabla. Esto se resume en un gran número de estudios aleatorios donde se hizo un seguimiento prospectivo de los pacientes para sangrado y trombosis recurrente. Lo que hicieron, clasificaron a los pacientes dependiendo si tienen cáncer o no tienen cáncer, y consideraron los resultados en términos de trombosis y sangrados hemorragias mayores. Aquí se pueden ver que a pesar del rango INR que mantuvieron los pacientes, su riesgo de trombosis recurrente si tienen cáncer es mucho más alto en comparación a aquellos pacientes que no tienen cáncer. Y esto también es cierto para sangrado o hemorragia mayor. Y de hecho, el INR no parece predecir el riesgo de sangrado mayor en pacientes de cáncer, en tanto que sí, con los pacientes que no tienen cáncer, el riesgo de sangrado o hemorragia aumenta conforme aumenta también el INR. Entonces, claramente, a nivel terapéutico, los pacientes que tienen cáncer tienen un mayor riesgo de trombosis recurrente, mayor riesgo de sangrado o hemorragia mayor cuando reciben terapia de warfarina. Esto se ha visto confirmado, se muestra muy bien en estas curvas. Esto es de un estudio prospectivo hecho por el doctor Paola Prardoni en Italia, quien dio seguimiento a los pacientes prospectivamente después del diagnóstico de un coágulo por primera vez. Vemos que los pacientes de cáncer tienen 21% de riesgo de trombosis recurrente en el primer año posterior a su diagnóstico con el coágulo, y el riesgo de sangrado mayor es de 12%. Esto quiere decir que 33% de los pacientes que están tomando warfarina, si tienen cáncer, van a desarrollar una trombosis recurrente o una hemorragia mayor. Un tercio de los pacientes tratados con terapia de warfarina tienen falla
falla del tratamiento. Esto no es aceptable, es lo que no se quisiera que esto le pasara a sus padres, a sus hijos o a su excónyuge en términos de resultado de un tratamiento. Antes de la presentación de la heparina de bajo peso molecular, realmente solamente teníamos la warfarina. Y entonces tolerábamos este resultado tan bajo, pero cuando se introdujeron las heparinas de bajo peso molecular, se consideró en utilizar esto en vez de warfarina, y esto surgió porque hay una serie de ventajas de la heparina de bajo peso molecular sobre la warfarina. Para principios, no necesitáramos monitoreo de laboratorio rutinario. Esto mejora significativamente la calidad de vida del paciente. La dosis se basa en peso del paciente. Pueden comer o no comer, pueden tener otros problemas del tracto digestivo o tener vómito. Esto no es interferencia. Hay menos interacciones con otros fármacos. No interfiere con su régimen de quimioterapia. Nuevamente, una inyección al día proporciona manejo confiable y absorción en los pacientes que tienen alteraciones del tracto digestivo. Puede también recibir trombocitomía o procedimientos invasivos. Solamente se retiene la dosis en el día que se hace la cirugía o cuando tengan trombocitopenia severa. Se ha mostrado que la heparina de bajo peso molecular es muy eficiente en pacientes que no han resultado bien al warfarina. Se hicieron una serie de estudios en los 90 para comparar la heparina de bajo peso molecular con las terapias de warfarina, y basándose en los resultados del estudio Cathanox, el estudio CLOT y el estudio LIGHT, prácticamente todas las guías de consenso han recomendado la monoterapia con heparina de bajo peso molecular como el tratamiento para la trombosis asociada con cáncer. Y esto ha sido consistente durante los últimos 10 años. Entonces, si vemos ahora los datos en mayor detalle, esta diapositiva resume los diseños de estudio para los diferentes estudios comparando heparina de bajo peso molecular con warfarina. Los grupos de control recibieron heparina de bajo peso molecular seguidos por terapia de vitamina K, el tratamiento estándar por muchas décadas asociados para trombosis con pacientes de cáncer. En el otro ramo recibieron enoxaparina en el estudio Cathanox una vez al día. Este es el régimen para el inox, y recibieron 3 meses de tratamiento. En el estudio LIGHT, los pacientes recibieron tinzaparina a dosis completa una vez al día, y en el estudio CLOT, los pacientes recibieron dosis completas de dalteparina en el primer mes. Después se redujo la dosis al 75% por el resto del periodo de tratamiento. Esto fue hasta 6 meses. El estudio CLOT es el único en el que la terapia extendida hasta 6 meses y tuvo una reducción de dosis. El motivo por el que esta reducción was to try to match the natural history of thrombosis, of recurrent thrombosis in cancer patients, because we knew that the risk of recurrence was highest in the era first más alto en el primer mes y después el riesgo se reduce después de esto. Y debido al riesgo aumentado de sangrado mayor, sentimos que al proporcionar terapia intensiva durante el primer mes y después reduciendo la dosis posteriormente, reduciría el riesgo de sangrado mayor. Entonces, claramente es un buen régimen para aprobarlo, porque claramente el estudio CLOT demostró una reducción significativa en trombosis recurrente sintomática. Y aquí pueden ver ustedes las curvas Kaplan-Meier separan desde el principio. Estos se separan desde el principio y se mantienen durante los 6 meses. Y para los pacientes que están recibiendo dalteparina, tuvieron 52% de reducción de riesgo en trombosis sintomática. Cuando vemos la reducción absoluto, esto se traduce en número necesario para tratar de 13. Hay que tratar 13 pacientes con inyecciones para evitar un evento trombótico recurrente. Y en muchos análisis de costo-efectividad, esto muestra que es efectivo en cuanto a costos por la carga que representa la hospitalización, la separación de la quimioterapia que está asociado a ello. Cuando vemos si el sangrado aumentaba o hemorragia aumentaba, encontramos que no había aumento asociado con dalteparina, aunque pudimos reducir la trombosis recurrente sintomática. No tuvimos que pagar el precio de causar más sangrado. Cuando vimos la superioridad general, no hubo diferencia entre los dos grupos.